Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento, Señor. Por este momento tan agradable, Señor. Por los hermanos, Señor. Por aquellos, Señor, oh Dios, que están atentos, Señor, a tu palabra, Señor. Bendícelos y guárdalos, Señor. Muchas gracias, Padre, por esta bendición tan grande de llamarnos hijos de Dios. Gracias, Padre. Ahora bendícenos, que tu palabra sea palabra de crecimiento, Señor. Que podamos crecer, Padre, para llegar al pleno conocimiento, Señor. Amén. Amén. Dice en Hebreos, en el capítulo 5, ¿qué es lo que necesita el creyente al nacer de nuevo? Al nacer de nuevo, ¿qué necesita el creyente? Indiscutiblemente, crecer espiritualmente. Hebreos, capítulo 5, en el verso 1 dice, porque todo, en el capítulo 5, en el verso 11 dice, acerca de él tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque por cuanto habéis hecho tardos para oír. En el verso 12 dice, porque debiendo ser ya maestros por razón del tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aunque este versículo menciona maestros y enseñar, también compara la palabra de Dios con leche y alimento sólido. Es bien importante para nosotros como hijos de Dios que podamos discernir lo que el Señor nos quiere dar en esta mañana. La Biblia, la palabra de Dios, es comparada con leche, alimento sólido, los cuales muestran esto, los cuales nutren. Esto concuerda con lo que dijo el Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, en el verso 4 del Evangelio de San Mateo. En el Evangelio de San Mateo el Señor dijo, mas él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También lo podemos ver en Ezequiel, en el capítulo 3, en el verso 3. Lo podemos ver también en Jeremías, en el capítulo 15, en el verso 16. Pablo y Pedro tenían el mismo concepto con respecto a la palabra divina. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, en el verso 1 y 2. Dice en Primera de Corintios, en el capítulo 3, dice en el verso 1, y yo, hermanos, no pude hablarles como a hombres espirituales, sino como a carne, como a niños en Cristo. Es decir, ¿qué es lo que necesita el creyente una vez que ha nacido de nuevo? Crecer, tener un crecimiento, crecer espiritualmente. La iglesia de Corintios ya tenían tiempo de haber recibido al Señor, pero el apóstol aquí les dice, y yo, hermanos, no pude hablarles como a hombres espirituales, sino como a carne, o sea, como a carne, como a seres humanos.
como a niños en Cristo. Dice, os dio a beber leche y no alimento sólido, porque aún no erais capaces de recibirlo, pero ni siquiera sois capaces ahora. También el apóstol Pedro habla de la palabra de Dios como el alimento que nutre. Aunque los creyentes corintios habían recibido todos los dones iniciales en vida, sin que les faltara ninguno, 1 Corintios 1, en el verso 3, dice, gracia, paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros a causa de la gracia de Dios que os fue dada en Cristo. En el verso 5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Ellos fueron enriquecidos en todo. En el verso 7 dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. Ellos ya han recibido de parte de Dios todos sus dones, de tal manera que no les faltaba ninguno, aguardando con anhelo la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en el capítulo 3 les dice, pero son niños. Un niño es muy fácil de hacer de él que se mueva. Cualquier viento de doctrina lo va a mover, porque es niño. Aunque los creyentes corintios habían recibido todos los dones iniciales en vida, sin que les faltara ninguno, no crecían en vida después de recibirlos, sino que seguían siendo niños en Cristo. Personas que no eran más que carne. Aquí el apóstol señaló la deficiencia y la necesidad que tenían de crecer en vida. El creyente, una vez que recibió al Señor y nace de nuevo, no necesita conocimiento. El creyente muchas veces, en vez de buscar un crecimiento en vida, anda buscando enseñanzas, anda buscando conocimiento. En ese conocimiento y en esas enseñanzas que anda buscando pierde años, pero no crece en vida. El apóstol vio en ellos la deficiencia y la necesidad que tenían de crecer en vida, hasta alcanzar la madurez, es decir, hasta ser completamente maduros. Colosenses capítulo 1, en el verso 28. ¿Qué necesita el creyente una vez que ha nacido de nuevo? Crecimiento en vida. No necesita enseñanzas, sino necesita crecer. Colosenses 1, en el verso 28, dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Ese es el plan del creyente cuando recibe a Cristo. Tiene que nutrirse de la palabra de Dios. Ya dijimos que la palabra no solamente es letra, conocimiento, es alimento. Hay un pasaje aquí en Ezequiel, en el capítulo 3, en el verso 1, donde el Señor le habla al profeta Ezequiel. En el capítulo 3 de Ezequiel, en el verso 1, dice, luego me dijo, hijo de hombre,
come lo que hayes, come este rollo y ve y llama a la casa de Israel. Es decir, el profeta Ezequiel tenía que comerse el rollo, para después de comérselo viene la experiencia que Dios le da al comérselo, y va y habla. Pero habla lo que él ya tiene como experiencia. Entonces abrí mi boca y él me dio a comer aquel rollo. Ese es el error del creyente, del cristiano, que no ha entendido que la palabra de Dios es alimento. Me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus partes internas de este rollo. Es decir, cuando comemos la palabra de Dios, no solamente llega a nuestro espíritu, sino a nuestra mente y a todo nuestro ser interior, a todas nuestras partes. Llega la palabra de Dios, llena todas tus partes internas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca como miel en dulzura. Esto es la palabra de Dios. Primera de Corintios, en el capítulo 2. Si el creyente no ve la palabra de Dios como alimento, no va a crecer en vida. Tiene que ir a la palabra de Dios por una necesidad de alimentarse. En el capítulo 2, en el verso 1 de Primera de Corintios, dice: yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui anunciando el misterio de Dios con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y temor y mucho temblor, y ni mi palabra ni mi proclamación fue con palabras persuasivas de sabiduría, sino que demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Esto es lo que dice en Primera de Corintios, en el verso 2. Entonces podemos ver que dar de beber o dar a comer es alimentar, es un asunto de vida. Es diferente de enseñar, lo cual es un asunto de conocimiento. Parece que el apóstol le estaba dando conocimiento, pero no, le estaba dando alimento. Lo que Pablo ministró a los creyentes de Corinto parecía ser conocimiento, pero en realidad les ministró leche. ¿Qué necesita el niño cuando nace? Leche. No tenía él por qué darles otro alimento. Ellos, cuando el creyente ha nacido de nuevo, lo que se le tiene que dar es leche. No les podía dar alimento sólido. Y esta debía de nutrirlos. La leche se da principalmente a los pequeños. El alimento se da a los maduros. Esto indica que los creyentes de Corinto no estaban creciendo en vida. Todavía no podían recibir alimento sólido. Primera de Corintios, en el capítulo 3, en el verso 3. Primera de Corintios 3:3. Porque todavía sois carnales. Un creyente que ha nacido de nuevo, no por haber nacido de nuevo, al nacer de nuevo, sus primeros pasos son de niño, por lo cual es un carnal. ¿Qué necesita para dejar de ser un carnal? Alimento, la leche. El apóstol sabía bien y conocía bien a los hermanos, porque todavía sois carnales, dice. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, no sois carnales, andáis según lo humano. Porque diciendo de uno, yo soy de Pablo, el otro yo soy de Apolos,
¿No sois hombres de la carne? Un creyente que no ha crecido, un creyente que no ha crecido siempre causa problemas, siempre causa divisiones dentro de la iglesia. Es un carnal. Por eso dice en el capítulo 2, y yo, hermanos, cuando fui a vosotros no fui anunciando el misterio de Dios con excelencia de palabras de sabiduría. Esto es lo que el apóstol estaba hablándole a la iglesia. La iglesia no era capaz de recibir un alimento sólido y quería el apóstol que crecieran, pero necesitaba darles la leche. La leche se le da principalmente a los pequeños. Esto indica que los creyentes de Corintio estaban creciendo, que no estaban creciendo en vida. Todavía no podían recibir el alimento sólido. Se peleaban, tenían celos, tenían contiendas. Son manifestaciones, estas son unas manifestaciones características de la naturaleza de la carne. ¿Por qué hay tantos problemas en familias, en la iglesia y en todo lugar? Porque son carnales. Por tanto, muestran que los que están en la carne son carnales y llaman según lo humano. Todo hombre caído es meramente carne. Romanos 3:20. Gálatas 2:16. Así que andar según el humano es andar según la carne. En consecuencia, ellos no eran espirituales, sino carnales, y no andaban según Dios, sino según lo humano. Este es el grande error de muchos líderes cuando ven a los creyentes andar en la carne. Lo único que dicen, no le dicen lo que dijo Pablo. Pablo le dijo: ustedes son carnales. No, le dicen: tú no has nacido de nuevo, tú no te arrepentiste, tú no eres cristiano, le dicen. Por falta de conocimiento. Hebreos en el capítulo 5, en el verso 13. Hebreos capítulo 5, en el verso 13. Dice: pues todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Aquí la leche se refiere a los primeros rudimentos de los oráculos de Dios mencionados en el verso 12. Porque debiendo ser ya maestros, por razón del tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de los oráculos de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es bien importante, de veras, que podamos entender. Por ejemplo, aquí en este versículo habla primeramente, porque debiendo ser ya maestros, habla de maestros, por razón del tiempo tenéis necesidad de que os vuelvan, habla de enseñar. Estas dos palabras, maestros y enseñar, parece que podemos entender que es conocimiento. Pero fíjese lo que dice: ¿cuáles son los primeros rudimentos de los oráculos de Dios? Habéis llegado a tales que tenéis necesidad de leche. Aquí habla de alimento y no de alimento sólido. Pues todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de la justicia, porque digo, ¿por qué? Es niño. Aquí leche se refiere a los primeros rudimentos de los oráculos de Dios mencionados en el verso 12, mientras que la palabra de justicia se refiere al alimento sólido, la buena palabra mencionada en Hebreos en el capítulo 6, en el verso 5. Es la palabra de los comienzos de Cristo, Hebreos 6.1. Hebreos 6.1. Por lo tanto, dejando ya la palabra de los comienzos de Cristo, vayamos adelante a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento y de obras muertas y de la fe en Dios. Sin embargo, la palabra de justicia es más profunda que los primeros rudimentos de los oráculos de Dios,
porque contiene el pensamiento de Dios. Fíjese bien aquí. Ellos estaban en los primeros inicios de su vida cristiana. Tenía que darles la leche. Esta es la palabra de los comienzos de Cristo. Sin embargo, la palabra de justicia no les podía hablar. Es más profunda que los primeros rudimentos de los oráculos de Dios, porque contiene el pensamiento de Dios. Más profundo de la equidad y justicia de Dios en su relación gubernamental y dispensacional que tiene con su pueblo. Esta palabra es más difícil de discernir que la palabra de gracia. Hechos 14:3, Hechos 20:32. Y la palabra de vida, lo que habla en Filipenses 2:16. O sentidos. Implica poderes de percepción que no solo dependen de nuestra capacidad mental, sino también de nuestra comprensión espiritual. Hebreos capítulo 5 en el verso 14. Pero el alimento sólido, recordemos y pongamos atención, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por la práctica tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. El bien y el mal se refiere a lo que es superior en contraste con lo inferior. Por ejemplo, la superioridad de Cristo en contraste con la inferioridad de los ángeles. Moisés y Aarón, o la superioridad del nuevo pacto en contraste con la inferioridad del antiguo pacto. Esto es, leamos otra vez el verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por la práctica tienen la facultad de ejercitarse en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, una persona madura ya discernió sobre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero un niño no puede discernir. No puede entender y no puede diferenciar entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque no tiene la madurez. No sabe discernir en el bien y del mal. Es decir, no sabe discernir en la superioridad, como por ejemplo Cristo y los ángeles, o Aarón y Moisés, quien era mayor. En contraste con la inferioridad del antiguo pacto, no difiere. Según el contexto de este versículo, el discernimiento mencionado aquí es semejante al discernimiento entre los diferentes alimentos y no tiene nada que ver con el carácter moral de las cosas. De lo que se refiere, no tiene discernimiento del bien y del mal. No está hablando de las cosas morales, sino no tiene el discernimiento para entender sobre el nuevo pacto y el antiguo. Hebreos 6:1 dice, 6:1 dice: por tanto, dejando ya la palabra de los comienzos de Cristo, vayamos adelante a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. La palabra de los comienzos se refiere a 6 asuntos. Los primeros comienzos, 6. Estos 6 asuntos están mencionados en este versículo y en el siguiente, los cuales constituyen el fundamento, la vida cristiana. 1, el arrepentimiento. 2, de obras muertas. 2, la fe en Dios. 3,
la enseñanza del bautismo. 4, la imposición de manos. 5, la resurrección de los muertos. 6, el juicio eterno. Estos 6 puntos forman 3 partes, forman 3 pares, el primer punto de cada par. Estos son los primeros comienzos del creyente cuando ha nacido de nuevo. Se refiere a nuestra salida de una situación negativa, y del segundo, por hablar de nuestra entrada en las cosas positivas. El arrepentimiento significa volverse de las obras muertas a la vida. La fe significa entrar en Dios. Los bautismos son la separación y la terminación de las cosas negativas. La imposición de manos. Todo esto ni el creyente ha experimentado estos 6 pasos. Estos 6 pasos son para un niño, pero el niño aún está confundido en estos 6 pasos, como la resurrección de los muertos. El creyente está bien preocupado si los muertos están en el paraíso o están en el tercer cielo. ¿Dónde están los muertos? Y así se la pasa investigando dónde están los muertos. Otros dicen, ¿y qué están haciendo los muertos ahorita? ¿Qué están haciendo? ¿Qué estarán pensando? Eso no te va a hacer que crezcas en vida. Pero el cristianismo anda en esos asuntos. Eso no te va a llevar a un crecimiento en vida. Otros todavía preguntan, ¿qué significa el arrepentimiento? El arrepentimiento significa volverse de las obras muertas. ¿Qué significa? Si se entrega en Dios. Y el bautismo son la separación y la terminación de las cosas negativas. Otros todavía están con las manos. ¿Qué significa poner las manos en una persona? La imposición de manos es la identificación y la comunión con las cosas divinas. La resurrección de los muertos es la salida de la muerte. ¿Cuántas cosas el creyente estaba enredado? Fíjese lo que dice el capítulo 6 de Hebreos. Por tanto, dejando ya la palabra de los comienzos de Cristo, vayamos adelante a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe en Dios, de la enseñanza de bautismo, de imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto haremos si Dios permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y no obstante recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndolo a la ignominia. Los comienzos de Cristo incluyen no solo el principio de la experiencia que los creyentes tienen en Cristo, como por ejemplo los 6 asuntos enumerados en la última mitad de este versículo y en el siguiente, sino también el ministerio inicial de Cristo, es decir, toda su obra en la tierra, tal como se narra en los 4 evangelios. Los creyentes salvos ya han experimentado, igual que los creyentes hebreos, los comienzos de Cristo. De ahora en adelante deben perseguir hacia la perfección, hacia el perfeccionamiento, hacia la madurez. El Señor tiene la intención de completar este perfeccionamiento en su ministerio celestial posterior, como lo revela en este libro. El Señor quiere hacernos avanzar, pero nosotros debemos permitírselo. Esto es cooperar voluntariamente con su obra de gracia. Si queremos ser perfeccionados, es decir, madurados, tenemos que
tenemos que participar con Cristo de lo que ha logrado. Hebreos capítulo 1, verso 9. Este es un asunto tan importante para el creyente. Dice en el verso 9: has amado la justicia, aborrecido la iniquidad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de júbilo, más que a tus socios. Hebreos 3, en el verso 14. 3:14 dice: porque hemos llegado a ser socios, hemos llegado a ser participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza inicial. Compañeros, socios, participantes de todo lo que Cristo logró en la cruz. Esto nos va a llevar a un crecimiento, ser diligentes en entrar en el reposo sabático que queda Hebreos 4, 9 al 11. 4, 9 al 11. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues con diligencia entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Es decir, un creyente que quiere crecer necesita entrar en este reposo, necesita entrar en estos logros que Cristo logró en la cruz. Hebreos capítulo 4, en el verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estas palabras que estamos viendo ya son para personas que verdaderamente quieren avanzar y quieren crecer. Alimentarnos de la comida sólida para disfrutar a Cristo como nuestro sumo sacerdote, según el orden en el que se dé. El bautismo, la misma palabra griega traducida al lavamiento, lo que dice en Hebreos en el capítulo 9, en el verso 10. Se refiere al lavamiento de los utensilios y de las vasijas usadas para el servicio de Dios en el tabernáculo o en el templo. Levítico 6:28. Probablemente también el lavamiento de los sacerdotes. Éxodo 30, 18 y 21. Este asunto, por supuesto, está relacionado con el trasfondo de los creyentes hebreos. Sin embargo, en principio es el mismo bautismo que el del Nuevo Testamento. Ambos significan lavarse de las cosas negativas y terminar con ellas. Es decir, no solo lavarse, sino terminar con ellas. Verso 3. Es decir, haremos lo mencionado en el verso 1. Iremos adelante, iremos a la perfección, iremos a la madurez sin echar otra vez el fundamento. Entonces, en el verso 4 del capítulo 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, fueron hechos participantes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Eso es lo que dice el siglo venidero. Dice en el verso 3, es decir, haremos lo mencionado en el verso 1, iremos adelante a la madurez sin echar otra vez el fundamento. Verso 4, aquellos que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial son hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustan de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero.
Ya recibieron el fundamento en el momento en que creyeron. Si ellos recaen y vuelven atrás, no hay necesidad de que echen otra vez el mismo fundamento. Solo necesitan seguir adelante. Esto se puede ver en muchos lugares donde el creyente está pensando que como él no avanza, como él no tiene un crecimiento, a lo mejor su bautismo no estuvo bien. Se vuelve a bautizar otra vez. ¿Qué tiene que hacer un creyente carnal? Pablo no les dijo, usted necesita bautizarse otra vez. Ya se me ha bautizado. Lo que necesitan es seguir adelante, ser perfeccionados, ser madurados. No es necesario que se arrepientan otra vez como cuando llegaron al Señor arrepentidos por su vida pecaminosa, cuando se arrepintieron para nacer de nuevo. No es necesario que lleguen a ese arrepentimiento, ya se arrepintieron. No es necesario que se arrepientan de nuevo, porque es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Eso es lo que dice el verso 1, 6 de Hebreos. El verso 4 dice que no es posible. O sea, no es posible, dice el verso 7 y 8. Estos pasajes muestran que no es correcto que el creyente vuelva otra vez a este arrepentimiento. Entonces lo que tiene que el creyente que es avanzar. Cuando nosotros nos arrepentimos y creímos en el Señor, tales cosas como recibimos su perdón, su justicia divina, su paz y su gozo. Dios en su evangelio prometió dar el Espíritu Santo al hombre, Gálatas 3:14. Él nos llama desde el cielo a las cosas celestiales para que fuéramos participantes de su Espíritu Santo y tuviéramos parte de su Espíritu Santo. Este es grandioso. Para poder vivir una vida celestial aquí en la tierra y participar de la santidad divina, ¿qué necesitamos? Es por su Espíritu Santo, que podemos vivir una vida celestial en la tierra. No es por lo que nosotros hagamos, no es por nuestro comportamiento, no es por nuestras oraciones, nuestros ayunos. Todo eso se tiene que hacer, pero en el Espíritu. Solamente en el Espíritu Santo nosotros podemos vivir una vida celestial aquí en la tierra y participar de la santidad divina por su Espíritu. Como participantes del Espíritu Santo, participamos de Dios y le disfrutamos. Hebreos capítulo 3 en el verso 14. Hebreos 3:14. Porque llegamos a ser compañeros de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin la confianza inicial. Hebreos 6:5. En el griego denota la palabra que Dios habla para el hombre. Aquí la buena palabra de los comienzos de Cristo, los cuales se mencionan en el verso 1, era la leche. La leche, ya dijimos, que son los primeros inicios del creyente. Entonces el apóstol les estaba dando el alimento que necesitaban, explicándoles nuevamente la fe, la resurrección, el bautismo, todos los comienzos de Cristo, para que ellos crecieran. En el griego denota la palabra que Dios habla para el momento. Aquí la buena palabra son los comienzos de Cristo, la cual se menciona en el verso 1. Era la leche que los creyentes hebreos gustaron cuando creyeron en el Señor. Ahora ellos tenían que avanzar a la palabra más profunda, la palabra de justicia. Hebreos 5:13. Hebreos capítulo 5, en el verso 13 dice: pues todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Recordemos que la palabra de justicia significa un crecimiento y con la cual el hombre puede
conocer los pensamientos de Dios. Recordemos que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, si nosotros tenemos la mente de Cristo, podemos nosotros con esta palabra, con la palabra de justicia, conocer lo que Dios piensa y con lo que Dios quiere. Esto es lo que se refiere este crecimiento. Así, de esta manera, ellos podían alcanzar esta madurez, lo cual no estaba relacionada principalmente con la obra salvadora, redentora de Dios, sino con el camino de su plan, de su propósito, y que era el alimento sólido por medio del cual ellos podían alcanzar la perfección, la madurez. Poderes, aquí se refiere al poder divino y el poder del siglo venidero. Se refiere al siglo del reino venidero, el poder divino del reino venidero, en el cual Él restaurará, renovará, avivará las cosas que se han envejecido. Todos los creyentes, al ser regenerados, gustaron de este poder divino y fueron restaurados, renovados, avivados. Hebreos 6:6. Mire lo que dice Hebreos 6:6. Hebreos capítulo 6, en el verso 6. Y no obstante recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Eso es lo que dice Hebreos 6:6. Recayeron. Se refiere al hecho de que los cristianos hebreos se desviaron de la fe cristiana. Tanto fue su caída de los cristianos hebreos que aún abandonaron la fe cristiana, recayeron. Ellos cayeron en este pecado. Se desviaron de la fe cristiana pura al volver a su vieja tradición, religiosidad judía. Esto puede compararse con un cristiano que ya recibió a Cristo, ya nació de nuevo y regresa al catolicismo. Y ahí está, en el catolicismo. ¿Qué fue lo que sucedió? Que este cristiano no hubo quien lo alimentara y le llevara al crecimiento. Pero puede suceder que un creyente cristiano regrese al catolicismo, pues si los creyentes hebreos regresaron al judaísmo. Esos se apartaron de la fe cristiana pura y se volvieron a su vieja tradición, religión judía en principio. Esto también puede ser aplicado a cualquier cristiano que se desvía del camino correcto de Dios. Las palabras crucificado y exponiéndolo modifican el predicado renovar para arrepentimiento que ya se ha hecho. Esto no es necesario hacerlo de nuevo. Significa crucificar al Señor de nuevo, exponiéndolo a la ignominia. ¿Qué significa ignominia? No tener respeto de lo que Cristo logró en la cruz y no tener ningún respeto por su muerte y su resurrección. Este es lo que los creyentes corintios y los hebreos y los gálatas y los colosenses necesitaban: crecimiento, tener un crecimiento en vida. Vamos a terminar con un pasaje aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 1, en el verso 10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Esto se logra cuando la iglesia toda ha crecido y llegan a hablar una sola cosa. Pero mire lo que dice aquí en
en el capítulo 2, en el verso 6. Pero hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la madurez. Es bien importante. Sabiduría no de este siglo, ni de los principados de este siglo que son reducidos a nada. Hablamos sabiduría de Dios, el misterio. La sabiduría que estaba oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Todo creyente, todo cristiano tiene que tener un crecimiento en vida. La palabra de Dios no solamente es letra, sino es alimento. Todos nos hemos confundido cuando el apóstol ha hablado en sus cartas, pensamos que es conocimiento. Pero cuando el apóstol dice, yo les di a beber leche, yo no les di a beber, no les di conocimiento. Hasta allí necesitamos que Dios nos abra el entendimiento para cuando vayamos a la Escritura siempre vayamos con el deseo de comer, no de tener conocimiento. Te damos gracias, Señor, porque tú en verdad nos amas y quieres que crezcamos en vida, Señor. Oh Señor, te pedimos que sea una bendición para nosotros y que podamos disfrutar tu palabra como el alimento que nutre, Señor.